Música Okape presenta otra entrega de los conciertos estelares. En esta edición se presenta la banda Aipona, que fusiona estilos como la polca paraguaya, pop, rock, blues y salsa, con letras en castellano, guaraní e inglés. La cita es hoy a las 20 horas en el Centro Cultural Juan de Salazar, con acceso libre y gratuito. Consecuencias de la guerra de la Triple Alianza para Paraguay. ¿De qué no nos tenemos que olvidar, chicos? Ya está abierta la convocatoria a cineastas nacionales a postular sus producciones para representar al país en los premios Oscar y Goya. La inscripción estará abierta hasta el 20 de septiembre y los ganadores serán dados a conocer el 26 de septiembre. Las bases y condiciones para las postulaciones se encuentran en la página www.academiadecinepy.com. Cerrando la Semana del Folclore, este sábado se realizará una palmeada musical con talleres de danza paraguaya, de arpa, el Consejo de Adultos Mayores de la Ciudad de Asunción, la banda Ballet y Conjunto Folclórico Municipal y los Basaldúa. La cita es mañana desde las 10 en Palma y Nuestra Señora de la Asunción. Las compañías Cunú Títeres de Paraguay y Gabriela Clavo y Canela de Argentina estrenan la obra de teatro de títeres Todos los caminos conducen al monte, basado en el cuento Tatucarreta de Noelia Butice. Se presenta este sábado y domingo a las 17 horas en el Teatro de Espacio Casa Mayor, en Malutín 263, con entradas a 45.000 guaraníes. ¿Pero qué animal es este? Nunca vi algo así. ¿Dónde estoy?